Esta charla de hoy, ustedes saben, y los que vienen por primera vez ahora se enteran, las charlas nuestras son por lo general parte de una serie, ¿verdad? No son aisladas, no son charlas aisladas, sino que forman parte de una serie. Iniciamos la vez anterior un conjunto de charlas sobre la historia del movimiento independentista en Puerto Rico. Dimos la primera charla y hoy vamos a dar un salto grande. Esta sesión es un poco distinta a las otras porque sí es como una charla aparte de la serie, no totalmente desconectada del tema, pero aparte, con motivo de que se están celebrando la fiesta de la calle Mariana Bracetti. Y el tema de la charla de hoy es la revolución de Lares, ¿verdad? O la insurrección de Lares, en la cual Mariana Bracetti participó, por eso es que la conexión. Y evidentemente, con el tiempo que tenemos, no voy a entrar en toda una historia de todos los muchos detalles de la historia del Grito de Lares, sino algunos aspectos que me parecen interesantes y después en la discusión podemos abundar. Eh, y voy a empezar con una cita de Gilberto Concepción de Gracia. Ustedes supongo que saben quién es, el fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, y un líder independentista durante muchas décadas. Y en uno de sus discursos en la legislatura, él plantea lo siguiente. Dice que no era Concepción de Gracia no era marxista ni socialista, pero eso no evita que a veces, o muchas veces, planteara cosas interesantes. Dice, era un hombre de izquierda, no era un hombre conservador, un liberal progresista. Dice, las corrientes liberal reformista, autonomista y separatista, corrientes políticas puertorriqueñas del siglo XIX, liberal reformista, autonomista y separatista. La liberal reformista era la que quería reformas dentro del gobierno español en una dirección liberal, como dice la palabra. La autonomista era la que quería que Puerto Rico fuera una región autónoma dentro del Estado español, y la separatista era la que quería la independencia en el siglo XIX. Él dice, esas tres corrientes son, estas son las palabras de él, las coordenadas que encarnan el surgimiento del ser puertorriqueño. O sea que para él el surgimiento de la nación puertorriqueña está vinculada a esas tres corrientes políticas. Y entonces dice, y esas corrientes, las tres corrientes políticas, están a su vez conectadas con ese hecho de significación universal, la Revolución Francesa. O sea que es interesante que él plantea que los orígenes de la nacionalidad puertorriqueña se vinculan a esas corrientes políticas que a su vez se vinculan a la Revolución Francesa. Dicho más sencillamente, la nacionalidad nuestra ¿verdad? Se conecta con la Revolución Francesa y es un planteamiento muy interesante, eh, que en cierta medida no es sorprendente porque una gran cantidad de ideas, como vamos a ver hoy, que hoy en día prácticamente todo el mundo defiende, vienen de la Revolución Francesa. Por eso es que muchas veces se habla de la Revolución Francesa como el hecho que empieza el mundo moderno, ¿verdad? Políticamente el mundo moderno, para muchos historiadores, empieza con ese evento, como bien dice Concepción de Gracia, de alcance universal, que fue la Revolución Francesa. Se convirtió en un modelo de gobierno, se convirtió en fuente de ideas, se provocó coyunturas políticas que a su vez provocaron otros procesos importantes. De eso hablaremos más adelante. Así que entonces quiero empezar siguiendo la pauta que da Concepción, decir algunas palabras muy rápidas sobre la Revolución Francesa. Como ustedes saben, los que escucharon la charla anterior van a repetir un poquito de las ideas, no las voy a explicar con el mismo detalle. La Revolución Francesa empieza en 1789 contra lo que se conoce como un gobierno absolutista, un gobierno monárquico con un monarca muy poderoso que buscaba centralizar el gobierno, en este caso de Francia, que había reducido en grado considerable a la nobleza que antes gozaba de mucho poder político en sus diferentes regiones. Los había logrado subordinar a ese Estado centralizado absolutista, que era entonces fuente de beneficio para esa clase noble, seguía siéndolo, ¿verdad? El Estado imponía impuestos a la población campesina, por ejemplo, recogía toda esa riqueza
y las repartía entonces entre la nobleza, pero la nobleza ya no era la que directamente, necesariamente extraía el excedente de los campesinos, sino que se beneficiaba de este gran aparato de explotación que era el Estado absolutista. Dentro de ese contexto es que va a surgir, y surge en un momento dado, va desarrollándose un nuevo sector social, que es más que una clase, es más un sector, amplio sector social, que es el que se le va a conocer históricamente como la burguesía, término que ustedes han escuchado muchas veces. Y la burguesía incluye lo que por lo general asociamos con la burguesía, que es los sectores comerciantes, empresariales, que estaban en el comercio, compraban y vendían, buscaban ganancia comercial, las manufacturas capitalistas o precapitalistas que estaban surgiendo, los industriales, son parte de la burguesía. Pero la burguesía realmente es un grupo mucho más grande, que va más allá de eso. Que básicamente la definición más sencilla es todos los que no son nobles y que no trabajan con sus manos, ¿verdad? Un campesino no es parte de la burguesía porque trabaja la tierra. Un noble no es parte de la burguesía porque es un noble, ¿verdad? El clero, que era un grupo muy importante y parte de él muy privilegiado, tampoco es parte de la burguesía. Pero un abogado, ¿verdad? Era parte de la burguesía. Un contable era parte de la burguesía. Un individuo que tenía ciertos estudios, que era letrado. La burguesía es letrada, sabe leer y escribir, a diferencia de la mayoría del pueblo pobre en esa época. Un contable, un médico, un arquitecto, un ingeniero, ¿verdad? Todas esas figuras que van surgiendo son parte de la burguesía. No son empresarios, no son capitalistas, ¿verdad? Pero forman parte de ese sector de la burguesía. Y ese sector de la burguesía es el que va a generar un descontento considerable con ese Estado absolutista. Para empezar, un descontento porque entendían estos sectores burgueses que los puestos más importantes en el Estado estaban reservados para la nobleza y para el clero, ¿verdad? Y que ellos se veían excluidas de esos puestos. Una de las consignas de la burguesía en esta época va a ser que hay que abrir las carreras, como ellos lo llamaban, hay que abrir las carreras al talento, ¿verdad? Si se va a nombrar a alguien para determinado puesto en el gobierno, debe nombrarse al que más talento tiene, no al que es hijo de un noble, ¿verdad? Y por razón de que es hijo de un noble, nombrarlo a él, ¿verdad? O a una figura del clero por el hecho de que es parte del sector influyente del clero. Hay que abrirlo al talento. Y ese talento la burguesía entendía que muchas veces era producto del estudio, de la ciencia, del conocimiento, ¿verdad? Y la burguesía, esos sectores de la burguesía van a valorar tremendamente cada vez más el conocimiento y la ciencia como una fuente de talento, ¿verdad? Y por lo tanto van a valorar que los que tienen ese conocimiento ocupen los puestos y que se eliminen todas las limitaciones al desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Se van a oponer, por ejemplo, al monopolio que tenía la iglesia de muchas instituciones, el monopolio de la educación, monopolio de lo que se podía publicar y lo que se podía decir, ¿verdad? Ellos quieren acabar con la censura clerical y la censura en general, que el conocimiento pueda desarrollarse, que la ciencia pueda desarrollarse. Así que están en contra de la censura. Y evidentemente quieren que el conocimiento y las ideas y todo esto se pueda difundir y se pueda esparcir, ¿verdad? Así que se van a oponer a la censura de la prensa. Van a levantar la bandera adelante. Mira, quizás hace falta más. Si ya aquí hay dos vacías, las pueden poner más atrás. Se van a oponer a la censura, van a levantar la bandera de la libertad de prensa, ¿verdad? Que se pueda publicar periódico, que se pueda publicar una revista y que no haya que pasar por la censura del gobierno, no haya que pasar por la censura de la iglesia. Van a plantear también, consecuencia lógica de plantear que los puestos de gobierno deben estar abiertos al talento, los más radicales van a empezar a plantear la idea de que el gobierno o los puestos importantes del gobierno deben ser electos, que la gente pueda elegir quiénes van a ser los gobernantes. Si ustedes ven la lógica de la crítica de estos sectores burgueses, del absolutismo, en este caso el absolutismo en Francia. Estas ideas se van a difundir más allá de Francia, ¿verdad? Porque en España también había un Estado absolutista y los sectores burgueses en España van a simpatizar, se van a nutrir de estas ideas antes y después de la Revolución Francesa. Como dije, los más radicales
dentro de esta corriente de pensamiento burguesa que surge antes de la Revolución Francesa y en el terreno de las ideas es la que prepara la Revolución Francesa. Toda esta corriente de pensamiento es lo que los historiadores muchas veces llaman el periodo, la época o la corriente de la Ilustración o la Iluminación, a veces se dice, o el Iluminismo o el siglo de las luces. Quizás ustedes han oído, ¿verdad? Que es el siglo XVIII, todo eso más o menos son sinónimos, refiriéndose a esta corriente de pensamiento que surge crítica de lo que era la forma dominante de pensamiento hasta ese momento. Algunas de las figuras, ¿verdad? Que quizá ustedes han oído su nombre alguna vez, Rousseau, Voltaire, Diderot, toda esa gente forma parte de esa corriente crítica burguesa que va surgiendo durante de esos años. Los más radicales, ¿verdad? Dentro de toda esa corriente hay muchos matices, desde los más radicales a los más moderados, no podemos entrar en todos esos detalles. Los más radicales, por ejemplo, van a plantear la necesidad de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Algunos no llegaban a ese punto, pero algunos sí llegaban a ese punto. Algunos incluso van a criticar el colonialismo, la idea de que unos países pudieran colonizar a otros países, van a criticar esa idea. Hay un pensador, uno de esos pensadores ilustrados, los más interesantes, uno que se llama Condorcet, y Condorcet incluye en su crítica, hay que abolir la esclavitud, hay que acabar con el colonialismo, ¿verdad? Era uno de los ilustrados más consecuentes. Algunos de ellos, de los más radicales, en la crítica de la iglesia y en la crítica del clero, filosóficamente llegaban a adoptar posiciones antirreligiosas, ¿verdad? Materialistas, en contra de, planteaban que Dios no existía, que la religión, ¿verdad? Es una superstición, toda ella, ¿verdad? Adoptaban una posición radical, no solo en contra del poder de la iglesia, sino incluso filosóficamente en contra de las creencias religiosas. Bueno, así que entonces una dimensión importante de la Revolución Francesa va a ser la revolución burguesa, una revolución de todos esos sectores en contra del absolutismo. Claro, la Revolución Francesa va a tener otros elementos, porque una vez se inicia la revolución, que no voy a explicar ahora cómo es que se inicia, no acabamos nunca, eh, hay otros sectores que no son la burguesía que también se movilizan, porque también tienen sus exigencias. El más importante es el campesinado, ¿verdad? Los campesinos querían liberarse de impuestos que tenían que pagar. Los campesinos querían liberarse de aportaciones que tenían que hacer a la iglesia. Algunos de ellos que no tenían propiedad sobre la tierra querían ser dueños de la tierra que cultivaban, etcétera, ¿verdad? Así que el campesinado detrás de la burguesía o junto con la burguesía también se va a insurreccionar como parte del proceso de la revolución. Y de igual manera los pobres de la ciudad, artesanos, gente desposeída que no eran artesanos, que vivían de un salario precariamente, etcétera, también se van a movilizar, ¿verdad? A veces porque los precios son muy altos, porque los salarios son muy bajos, diferentes exigencias. Así que la revolución eh, la podemos llamar burguesa porque los sectores que la dirigen, ¿verdad? Son burgueses, a veces más radicales o a veces menos radicales, pero no se reduce a la acción de la burguesía, es un movimiento de masas, ¿verdad? Y por lo tanto incluye a los desposeídos. Durante la revolución a ese conjunto, los que no eran la nobleza y los que no eran el clero, el resto, la burguesía, los campesinos, los pobres de la ciudad, es lo que se le conocía como el tercer estado, ¿verdad? El Estado absolutista reconocía tres categorías oficialmente, políticamente. El primer estado, que era la nobleza, el segundo estado, que era el clero, y el tercer estado, que era el resto, ¿verdad? La burguesía, el campesinado y todos los demás. En cierta medida, la Revolución Francesa es la revolución del tercer estado, ¿verdad? Que se revela en contra del poder del clero y el poder de la nobleza, bajo esos ideales que acabamos de señalar. Así que entonces lo que está planteando Concepción en este texto, ¿verdad? Es que las ideas que acompañan el surgimiento de la nación puertorriqueña, la lucha por la independencia de Puerto Rico, se derivan en buena medida de esta revolución, de la Revolución Francesa. Claro, esas ideas en Puerto Rico germinan y cogen fuerza porque los problemas que plantea la Revolución Francesa en alguna manera están planteados en Puerto Rico. Si no, ¿verdad? No tendría no tendría ningún efecto. Serían unas ideas interesantes, pero no tienen nada que ver con nuestra realidad. Pero como Puerto Rico era parte
de un imperio que tenía un estado absolutista, todos los problemas que yo acabo de explicar, ¿verdad? La exclusión de la burguesía de los puestos, el deseo de acabar con el problema de la censura de la iglesia, el problema de la mezcla de iglesia con Estado, ¿verdad? Todos los problemas que se plantean como resultado que van a conllevar la Revolución Francesa se plantean también aquí. Así que no es raro, ¿verdad? Que qué sé yo, un médico puertorriqueño como Ramón Emeterio Betance, que desde el punto de vista de lo que yo estoy diciendo es un burgués, que no quiere decir que sea un capitalista, como ya les dije, ¿verdad? Un médico puertorriqueño se preocupe en Puerto Rico porque los puertorriqueños no pueden ocupar puestos en el gobierno, uno de los reclamos importantes de la revolución burguesa, porque exista la esclavitud, porque exista la censura, porque exista un gobierno que el pueblo no puede elegir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que los burgueses puertorriqueños, que de nuevo lo utilizo, nosotros los socialistas casi siempre utilizamos el término burgués como un término muy despectivo, ¿verdad? Esos son los burgueses, ¿verdad? Los explotadores, etcétera. Yo no lo estoy usando aquí un término despectivo. Cuando yo digo que Betances era un burgués, ¿verdad? Yo tengo gran admiración por Betances, simplemente estoy definiendo lo que era, ¿verdad? No era un campesino, no era un artesano, no era un noble, no era un aristócrata, ¿verdad? No era parte del clero, era un burgués típico, ¿verdad? Un médico que estudió una carrera y ocupa, ¿verdad? Un lugar en la sociedad que corresponde a eso que llamamos la burguesía y que no es raro entonces que le gusten, que le atraigan, que se sienta convocado por las ideas que vienen de la Revolución Francesa, ¿verdad? Porque son las ideas que corresponden a su grupo social. Eh, entonces, para demostrar lo que acabo de decir, hay varios documentos que son bien interesantes. Uno es, y claro, estoy hablando de Betances porque Betances es la figura más importante del Grito de Lares en términos de las ideas, ¿verdad? En términos de los conceptos, en términos del programa. Él no estaba en Puerto Rico cuando estalla el Grito de Lares, así que él no tiene un rol directo en la insurrección misma. Hay otros como Manuel Rojas y Matías Bruckman y Mariana Bracetti y otros que sí están en el lugar de los hechos, ¿verdad? Y participan en la revolución. Ahorita voy a hablar de eso. Betances está exilado, está afuera, pero él es en buena medida el que inspira, ¿verdad? El que establece las ideas, las propuestas, el programa de lo que aquí se está luchando. Él escribe en 1867 un documento que quizá ustedes han oído mencionar que se llama Los 10 Mandamientos del Hombre Libre, que es un manifiesto, es una, ¿verdad? Donde él trata de resumir cuáles son las ideas fundamentales de la revolución que le está proponiendo. Sabemos que la revolución es en el 68, en el 67, un año antes, él redacta este documento, Los 10 Mandamientos del Hombre Libre, ¿verdad? Hoy en día diríamos quizás el hombre y la mujer, pero en aquella época ustedes saben que, ¿verdad? Hombre se pensaba que lo agrupaba todo. Ese documento tiene 10 mandamientos, que son cuáles, los 10 mandamientos del hombre libre. La abolición de la esclavitud, primer punto. Votar los impuestos, que si va a haber un impuesto que la gente va a tener que pagar, tiene que la gente que poder votar, ¿verdad? Que no pueden imponerle una contribución sin que la gente haya participado en decidir que quiere pagar esa contribución, ¿verdad? Una exigencia democrática básica. Libertad de culto, ¿verdad? Que no haya una iglesia, que no haya una institución religiosa que imponga determinado culto. En Puerto Rico era, por ejemplo, la iglesia católica, ¿verdad? Le estaba diciendo, no podemos seguir permitiendo que la iglesia católica imponga el culto católico, ¿verdad? Aquí la gente que tenga el culto que quiera o ningún culto. Libertad de culto. Libertad de palabra, como dijimos ahorita, ¿verdad? Uno de los criterios importantes de la Revolución Francesa y de la burguesía revolucionaria es la libertad de palabra, que no haya censura del gobierno, del rey, de la iglesia, de nadie. Libertad de prensa, que es parte de la libertad de palabra, ¿verdad? Usted puede hablar y además puede expresarse por escrito y difundir sus ideas. La libertad de comercio, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, que no hubiera el monopolio comercial que tenía España, que Puerto Rico pudiera comerciar con el país que quisiera. La libertad de reunión, hacer esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Poder reunirnos, poder discutir, poder hablar libremente, sin tener que pedirle permiso al gobierno, sin que el gobierno pueda meter un policía aquí para averiguar qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Sin tener que pedirle permiso a la iglesia, nada por el estilo. Libertad de poseer armas.
que también en ese momento se concebía como una parte importante del pueblo defenderse, ¿verdad? De cualquier agresión contra sus libertades. La inviolabilidad del ciudadano. Eso es lo que quería decir, es que el Estado no debía tener derecho a poder intervenir con el ciudadano o con sus propiedades sin una base justificada, ¿verdad? Si el Estado no podía meter un policía en su casa y abrir su escritorio y llevarse sus papeles, ¿verdad? Por ejemplo, tenía que haber alguna orden de un juez o algo por el estilo. Cosas que hoy aceptamos, ¿verdad? Como normales, ¿verdad? Que deben hacer así, pero no eran así en esa época. Y por último, el derecho a elegir los gobernantes, ¿verdad? El derecho a que si nos va a gobernar alguien, nosotros podamos elegir a esa persona. Yo creo que no es muy complicado ver que estas ideas de Betances, expresadas en 1867, corresponden muy claramente a la tradición de la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así que entonces, evidentemente, nuestro amigo Betances, y sospechamos que muchos de sus compañeros efectivamente participan de todas estas ideas de que la Revolución Francesa asume y difunde por toda Europa, que llegan a Puerto Rico y que los revolucionarios puertorriqueños las asumen también. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Reitero lo que dije ahorita, que estamos hablando de la burguesía revolucionaria, la cual nosotros los socialistas, a pesar de que no somos burgueses, tenemos mucha admiración porque la burguesía revolucionaria luchó por unas cosas que nosotros defendemos, ¿verdad? Como estas que están, la mayor parte de esas que están ahí. Para dar otro ejemplo, en 1869, después del Grito de Lares, Betances, él hizo muchas veces trabajo de traducción, Betances, textos que estaban en inglés, por ejemplo, y él los traduce al español porque piensa que son importantes, textos que están en francés y los traduce al español porque piensa que son importantes que se traduzcan al español. Y uno de los textos que él edita es un texto, es un libro de un autor francés que se llama Edouard Laboulaye, ese es el nombre de él, así se escribe el nombre. Es un texto que él traduce al español. El libro se llama El Partido Liberal, se llama el libro. Y en 1869, después del Grito de Lares, él está fuera de Puerto Rico, está en Nueva York, de hecho, en el momento que hace este trabajo, él traduce este libro al español. Y él mismo dice, lo estoy traduciendo porque yo creo que este es un libro que todo ciudadano lo debe tener. Así que para él, ¿verdad? Era un libro importante y nos da una idea de cuáles son las ideas que Betances defendía, ¿verdad? Si usted busca el libro y lo lee, es muy interesante porque Betances ha dicho, ese libro usted lo debe leer, así que vamos a ver qué fue lo que él lee. Y ese libro, de hecho, el autor dice que él lo que hace, lo que yo hago en este libro, él lo dice a sí mismo, es resumir las ideas de 1789. O sea, que él mismo dice, aquí yo lo que estoy es resumiendo las ideas de 1789, que es el año de la Revolución Francesa. O sea, que él mismo está diciendo, yo estoy aquí resumiendo las ideas que vienen de la Revolución Francesa. Y hay una parte del libro en que él resume brevemente cuáles son las exigencias, las propuestas, el programa que él defiende. ¿Cuáles son? La libertad de palabra, que ya la habíamos visto por ahí. La libertad de prensa, que ya la habíamos visto por ahí. La libertad de reunión, que también la habíamos visto por ahí. La libertad de asociación, que eso Betances no la había puesto en los 10 mandamientos, la libertad de asociarse a la gente para impulsar algo, ¿verdad? Partidos políticos, etcétera. El sufragio universal, que todo el mundo tenga el derecho al voto. Suponemos que en este momento el sufragio universal masculino, ¿verdad? Porque las mujeres todavía no entraban en el juego. La autonomía municipal, que los municipios tuvieran autonomía, que no todo esté centralizado sobre el gobierno del país. La separación de iglesia y Estado. La educación pública universal, que no estaba incluida en los 10 mandamientos, pero aquí se incluye. Y el derecho de los trabajadores a organizarse. Incluso hay una reflexión muy interesante de este autor, porque como pueden ver es un autor liberal, democrático, no era comunista, e incluso él lo dice claramente, porque él discute el peligro del comunismo. Dice, el comunismo surge, dice Laboulaye, el comunismo surge porque hay injusticia social.
La manera de debilitar el comunismo no es reprimirlo, con eso no vamos a sacar nada. La manera es la reforma social. Y por eso dice, los trabajadores tienen que tener derecho a organizarse. Los trabajadores se organizarán, lucharán por mejores condiciones y eso hará que el comunismo desaparezca, ¿verdad? Esa era la perspectiva que él tenía. Pero defendía el derecho de los trabajadores a organizarse, ¿verdad? Y esta es lo que Betances está presentando como un modelo. Él dice, todo el mundo debe leerse esto, porque esto es lo que nosotros, ¿verdad? Defendemos. Así que entonces, eh, cuando uno mira las ideas, las propuestas, el programa de lo que Betances tenía en la cabeza en vísperas del ARE y después del ARE, es precisamente este programa de revolución democrático-burguesa, porque no iba más allá del capitalismo, pero una revolución democrática muy, muy radical. Quiere decir que la lucha del ARE no era simplemente por la independencia, ¿verdad? Sino que era también una lucha por todas estas cosas que estoy planteando y que volveremos a ella en un minuto. Ahora, igual que en Francia, en Puerto Rico, el grito del Ares no va a ser simplemente la lucha por estos cambios políticos, porque también van a surgir otras exigencias que los revolucionarios también van a asumir, porque igual que en Francia está, por ejemplo, eh, sectores de la población desposeída en Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, están los esclavos, que es la abolición, ¿verdad? Uno de los reclamos de Glares va a ser la abolición de la esclavitud, pero además de eso, en Puerto Rico había una población desposeída ya relativamente grande. Desposeída quiere decir que no era dueña de nada, ¿verdad? Que no era propietaria, que no tenía título de propiedad de un pedazo de tierra. En ese sentido es que digo que era desposeída, pero era un sector social que en ese momento era muy difícil, todavía era difícil a buena parte someterlos al trabajo asalariado. ¿Por qué razón? Porque en buena parte de esa población que no tenía un título de propiedad, todavía tenía acceso a la tierra. Para usted crear una clase obrera asalariada, como la que existe hoy en día, usted tiene que separar completamente a los trabajadores y trabajadoras de los medios de producir riqueza, ¿verdad? Usted no es dueño de tierra, usted no es dueño de fábrica, usted no es dueño de banco, usted no es dueño de comercio, usted no es dueño de nada. Y por lo tanto, no le queda más remedio que trabajar por un salario o tratar de conseguir un empleo por un salario que a un patrono que lo emplee, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba en esta época todavía? Todavía pasaba que usted no era dueño de nada, no tenía título de propiedad de nada, pero la realidad material era que usted se iba al monte, cogía un pedazo de tierra, sembraba allí lo que quisiera sembrar y vivía tranquilamente y no tenía que trabajar para un propietario. ¿Se entiende la dinámica, verdad? Durante todo el siglo XIX, cuando ustedes miran los memoriales, empezando en 1809, con las instrucciones que le hacen a Ramón Powell, los sectores poseedores de la tierra en Puerto Rico se quejan de una cosa sistemáticamente, que es la falta de brazos. Tenemos la tierra, pero no tenemos nadie que trabaje en la tierra. Y la gente son unos vagos y no quieren trabajar en la tierra. No eran vagos, estaban felices de trabajar en el monte para sí mismos, ¿verdad? Lo que no querían era trabajar para un propietario, ¿verdad? Y el problema que tenían los propietarios es que no tenían manera de evitarlo, ¿verdad? Aquí yo tengo un pedazo de tierra, quiero sembrar caña, necesito trabajadores que trabajen aquí, ¿verdad? Pero si los trabajadores pueden irse a la montaña y a vivir por su cuenta, pues no van a trabajar aquí. Así que pues, había que buscar alguna manera de obligar a la gente a trabajar por un salario, porque el sistema económico todavía no los obligaba automáticamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Había que buscar una manera de obligarlo. Una manera de obligar a la gente a trabajar es la esclavitud, ¿verdad? Usted no puede irse al monte a trabajar porque usted es un esclavo, tiene que trabajar aquí. La otra manera que se inventan es el famoso régimen de la libreta, ¿verdad? Usted tenía que, si usted no era propietario de nada, no tenía título de propiedad, usted tenía que tener una libretita que usted llevaba consigo todo el tiempo, como una especie de pasaporte, y ahí decía, eh, usted está obligado a trabajar con alguien, ¿verdad? A trabajar por un salario con alguien, ¿verdad? Si usted lo paraba a un guardia y decía, déjame ver tu libreta, ¿verdad? Tu libreta dice aquí que tú trabajas en la hacienda de Brian Martínez, perfecto, no hay problema, seguimos, ¿verdad? Ahora, si en esa libreta no decía que tú trabajabas en ningún sitio, pues hay un problema, porque si tú no eres propietario, y tú no estás alquilando tierra legalmente, pues entonces tú tienes que estar trabajando por un salario.
porque si no eres propietario y no estás alquilando legalmente y no estás trabajando para nadie, quiere decir que estás trabajando en una tierra que no es tuya, por ahí, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente era el problema. Así que si te pillan, te van a obligar a trabajar, ¿verdad? Así que entonces estaba la esclavitud y estaba el régimen de la libreta. También en ese momento había una situación de explotación de los agricultores, sobre todo los agricultores que ya eran agricultores criollos, nacidos en Puerto Rico, por los comerciantes, que muchos de ellos eran comerciantes españoles, ¿verdad? Los agricultores puertorriqueños tenían que comprar instrumentos a esos comerciantes. Ellos sentían que los comerciantes les cobraban más de lo que tenían que cobrarle eh, por esos instrumentos, o estos comerciantes le daban crédito durante el año. Ellos entendían que los intereses que cobraban por ese crédito era usurario, que era excesivo. Muchas veces los agricultores le vendían su producto a estos comerciantes para que entonces los comerciantes lo revendieran y entendían que el precio que le pagaban por su producto era menor del que debían pagarle. Es decir, había un conflicto fuerte entre los agricultores y los comerciantes, fundamentalmente españoles. Y todas esas exigencias sociales o conflictos sociales también se van a manifestar durante el Grito de Lares, ¿verdad? Durante el Grito de Lares, los 2 o 3 días que los revolucionarios controlan el pueblo de Lares, algunas de las cosas, de los incidentes que se informan que ocurrieron, es que los insurrectos, por ejemplo, quemaron o destruyeron a machetazos las libretas de jornal, ¿verdad? Que ustedes ven cómo se refleja, ¿verdad?, el rechazo de ese régimen de la libreta por los revolucionarios. Los revolucionarios prometen la emancipación, la libertad a los esclavos que se unan a la insurrección. Y también se queman y se destruyen libros de deuda de los comerciantes, ¿verdad? Entraban en los comercios, sacaban los libros donde decía ahí, Ricardo me debe tanto, el otro me debe tanto, el otro me debe tanto, y quemaban eso, ¿verdad? Que era una manera de anular todas esas deudas, ¿verdad? Porque usted quemaba el libro de deuda, ya no iba a quedar registro de ninguna de esas deudas. Así que el Grito de Lares va a tener todas estas dimensiones. No solo es una lucha por la independencia, también es una lucha por toda una serie de libertades políticas importantes, y no solamente libertades políticas importantes, sino también toda una serie de exigencias sociales que iban más allá de esas libertades políticas, como abolir la esclavitud, como acabar el régimen de la libreta, como acabar con el abuso de los comerciantes españoles, ¿verdad? Así que no debemos ver la lucha de Lares simplemente como una lucha nacional o por la independencia nacional, sino que tiene todo ese contenido político y social que acabo de explicar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Verdad? Hoy no voy a hablar mucho, así que no se desesperen. Entonces, estoy viendo a ver cómo organizo esto de la manera más breve posible. Ok, 2 cosas más. Ahora bien, esto nos recuerda, saltando olímpicamente desde 1868 al presente, esto nos dice algo también sobre el presente, porque desafortunadamente la historia no funciona, que la humanidad logra algo y ese algo está ahí seguro, y entonces solamente nos falta ir un poquito más allá, sino que todo lo que se conquista democráticamente se puede perder, ¿verdad? Y de hecho, lo que vemos hoy en día, en parte, es que, porque uno pudiera pensar, bueno, todas estas libertades de la Revolución Francesa, que Betán se luchó, súper chévere, ¿verdad? Porque en el siglo XIX todo eso estaba pendiente. Ahora nos toca la Revolución Socialista. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Hoy nos toca la Revolución Socialista. Pero desafortunadamente no podemos desatendernos de esto, porque todas estas libertades que la burguesía luchó por ellas cuando estaba naciendo y cuando estaba surgiendo, ahora la clase capitalista gobernante en buena parte del mundo está atacando todas esas libertades, ¿verdad? Todas esas libertades que se lograron con las revoluciones burguesas, lejos de estar seguras, están ahora bajo ataque, las podemos perder de nuevo, ¿verdad? Hoy en día está
bajo ataque a la libertad bajo palabra, ¿verdad? Nosotros acabamos de ver el incidente bueno, estamos viéndolo todavía, como Donald Trump está tratando de censurar la prensa, está tratando de censurar la televisión, está tratando de censurar las universidades, ¿verdad? Cualquiera que hable en contra de sus políticas o de sus posiciones, etcétera, etcétera, inmediatamente hay una persecución en contra de esa persona, y la libertad bajo palabra que se logró en un momento dado, ahora está de nuevo, ahora tenemos que volver a defenderla, igual que la defendió Betance en su momento, ahora tenemos que volver, si pensábamos que estaba segura y ya conquistada, no, está en peligro y vamos a tener que volver a defenderla, igual que Betance la defendió en su época. La libertad de prensa, igual, ¿verdad? Coge el ejemplo de Trump porque es el más evidente, ¿verdad? Trump tiene un caso en el tribunal contra una demanda contra el New York Times, tiene una demanda contra el Washington Post. Le promete demanda a cualquier periódico, ¿verdad? Que se atreva a criticar. Tiene una demanda contra el Wall Street Journal. Está presionando a toda la prensa para que se alinee de acuerdo a su perspectiva. La libertad de reunión. Ahora mismo Trump acaba de declarar Antifa como una organización terrorista, ¿verdad? Que una orden ejecutiva redactada de una manera muy amplia, que básicamente podrían decir cualquier reunión que la gente se reúna para oponerse al fascismo, pues es una reunión Antifa, es una reunión de organización terrorista y podemos intervenir contra esa organización, ¿verdad? La libertad de asociación, la libertad de los trabajadores de organizarse, de sindicalizarse, etcétera, siempre está bajo ataque y ahora más que nunca, ¿verdad? Trump, por ejemplo, ha dejado en suspenso los convenios colectivos de montones de trabajadores del gobierno federal, simplemente por orden ejecutiva. Los trabajadores tienen derecho a organizarse, tienen derecho a negociación colectiva y él la, la elimina, ¿verdad? Por decreto. La separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Sabemos cómo sectores religiosos influencian cada vez más dentro del Estado y utilizan el Estado para tratar de imponer sus ideas y sus concepciones religiosas, ¿verdad? Rivera Chats, la primera proyecto de ley que redactó era el proyecto de ley que él lo llamaba de libertad religiosa, que era realmente un proyecto de ley para autorizar el discrimen religioso, ¿verdad? Que un funcionario público, o incluso ni siquiera público, un profesional que da un servicio, pueda decir, bueno, como yo tengo estas ideas religiosas, pues yo no voy a atender a esta persona, ¿verdad? Eh, la educación pública universal está bajo ataque. Se quiere desmantelar la educación pública universal, ¿verdad? Las escuelas charter, por ejemplo, y las políticas de privatización. Así que entonces, sería feliz para nosotros, sería buenísimo para nosotros poder decir, Betances y sus revolucionarios en la lucharon por unas libertades, se lograron esas libertades al paso del tiempo de diferentes maneras, y ahora a nosotros nos toca ir más allá. Si ellos estaban luchando contra el régimen de la libreta y ellos estaban luchando contra la abolición de la esclavitud, hoy nos toca luchar por la independencia, igual que antes, pero ahora combinarla con la lucha por el socialismo. Y eso es cierto. Tenemos que hacer eso, pero desafortunadamente no podemos desatendernos de estas libertades que se habían conquistado, parcial o completamente, porque incluso esas libertades están bajo ataque. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Así que nosotros, desafortunadamente, algunas de las cosas que se propuso la revolución del Ares, como lograr estas libertades, todavía está pendiente porque esas mismas libertades están ahora bajo ataque y bajo cuestionamiento. Se me olvidó decir antes, y lo digo ahora, tres cositas. Bueno, dos cositas y la que termino. Una es, yo mencioné los 10 mandamientos del hombre libre y mencioné el texto muy interesante de la ULAI de 1800, bueno, el texto de él no es de 1869, Betances lo traduce al español en 1869. En otro momento, más adelante en su vida, ustedes saben que el grito del Ares es derrotado bastante fácilmente, más rápidamente. Ese mismo año hay revolución en Cuba, el grito de Yara, que en ese caso inicia una guerra revolucionaria que dura 10 años. También es derrotada al fin y al cabo. El imperio español logra mantener su dominio sobre Cuba.
Y entonces se inicia una nueva lucha, una nueva revolución independentista en Cuba, que va a ser acompañada por muchos revolucionarios puertorriqueños, entre ellos Betances, en 1895, encabezada por el Partido Revolucionario Cubano, que había fundado José Martí en 1892, el PRC. Ustedes saben que el primer estatuto, ¿verdad? El primer punto de los estatutos del Partido Revolucionario Cubano dice que se funda este partido para lograr la independencia de Cuba y ayudar a impulsar la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? O sea que el mismo partido estaba ya orientado a la independencia de las dos Antillas. Y en el 95, en esos años, Betances vive hace muchos años exilado en Francia y él es el que organiza la solidaridad desde Francia en Europa con la Revolución Cubana, ¿verdad? Y con la independencia de Cuba. Y ahí en una de las charlas que él da durante esos años, promoviendo la Revolución Cubana, hace un planteamiento muy interesante, que él dice que la revolución de 1895 en Cuba es continuación de la revolución de 1848 o de las ideas de la revolución de 1848 en Europa. 1848 es un año de revoluciones en toda Europa en contra de los casi todos los gobiernos monárquicos que había en ese momento. Este es el contexto en que Marx escribe el Manifiesto Comunista, por ejemplo, justo ese mismo año se publica, en el 48, y él dice que la del 95 viene del 48, o sea que de nuevo asocia la revolución en el Caribe con la revolución en Europa y dice, y estas dos, las dos, a su vez son hijas de la misma madre, es la frase que él utiliza, que es la Revolución Francesa, ¿verdad? O sea que él mismo dice, la Revolución Cubana que estamos impulsando en este momento es hija de la Revolución Francesa también. Y él dice, de manera interesante, que en 1848, en la Revolución del 48, esa revolución en Francia estableció lo que él dice son tres pilares del futuro. Es la frase que él usa. ¿Y cuáles son los tres pilares que evidentemente para él eran importantes? Uno era, y los asocia con alguna figura de la política francesa de ese momento. Habla de Churchill, que era un luchador de muchísimo tiempo por la abolición de la esclavitud en Francia y en las colonias francesas. Dice con Churchill la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Un pilar fundamental para el mundo que queremos. Segundo, dice, con otro político de la revolución del 48, se llamaba Ledru Roland, se escribe Rollin, pero se pronuncia Roland. Con este político, que es uno de los miembros del gobierno revolucionario que nace en el 48 en Francia, se logra el sufragio universal, ¿verdad? De nuevo, las ideales que hemos dicho. Y tercero, con otro político francés de esa época que se llamaba Louis Blanc, el principio de asociación. Y lo que cuando usted busca en los libros de historia, o incluso en Wikipedia, donde sea, lo que va a ver es que Louis Blanc, ese principio de asociación que él defendía, era el derecho de asociación de los trabajadores y trabajadoras. O sea que Betances está defendiendo estas tres ideas como los pilares, ¿verdad?, de la sociedad que él aspiraba. Bueno, últimos dos puntos. Un documento muy interesante, y un poco hasta, yo lo encuentro hasta gracioso, es que demuestra cómo las ideas de nuestros revolucionarios, ¿verdad?, los padres de nuestra patria, por así decirlo, corresponden a estas ideas radicales de la Ilustración. Probablemente el más radical de todos en muchas de las ideas, que se le conoce muy poco con respecto a los demás, es Segundo Ruiz Belvis. Todo el mundo ha oído hablar de Segundo Ruiz Belvis, pero como que no sabemos mucho de él, ¿verdad? Hostos, Betances, pero Ruiz Belvis, ¿verdad? Que tuvo la mala pata el pobre Ruiz Belvis de que él participa en los preparativos de la Revolución de Lares, pero
se le envía en una misión especial antes de Lares, en marzo, creo que es en marzo del 68, a Chile, a buscar apoyo del gobierno de Chile para la revolución en Puerto Rico. Usted se preguntará por qué Chile, porque pocos años antes había habido una guerra entre España y Chile, y el gobierno chileno había enviado a Nueva York un delegado para que se contactara con los revolucionarios puertorriqueños y cubanos para ver cómo podían apoyar Chile la revolución en contra de España, porque le convenía, ¿verdad? Hacerle la vida difícil al gobierno español. Y había ya un vínculo, que no puedo discutir más aquí ahora, no tengo tiempo, entre los revolucionarios puertorriqueños y el gobierno chileno, ¿verdad? Y mandan entonces a Ruiz Belvi a Chile para ver si pueden reavivar esa conexión, con la mala suerte que al llegar a Chile, poco tiempo después, muere Ruiz Belvi, ¿verdad? Así que no puede participar en el proceso de ahí en adelante. Pero es interesante la descripción que hacen de Ruiz Belvis. Hay dos historiadores españoles residentes en Puerto Rico, conservadores, que escriben un libro interesante que se llama La historia de la rebelión de Lares, ¿verdad? Después que ocurre el grito de Lares. Ellos son autores, como dije, conservadores, enemigos de la revolución, pero hacen un buen trabajo de documentar, ¿verdad? Mucho material que de otra manera quizás se hubiese perdido de los revolucionarios del área, así que les hicieron una buena contribución, ¿verdad? A mantener la memoria de la revolución del área, a pesar de que sus intenciones era denunciar, ¿verdad? Que ahí existe toda esta conspiración separatista y todo lo demás. Y entonces ellos incluyen ahí una, bueno, varios párrafos, voy a citar tres, en que ellos hablan sobre Ruiz Belvis. Ellos describen a Ruiz Belvis y es súper interesante la manera que ellos describen, hablan de Betance. Y cuando llegan a Ruiz Belvis, esto es lo que dicen. Déjame coger un poco de agua porque estoy quedando seco aquí. Dicen, y volviendo al señor Ruiz Belvis, diremos que por lo que respecta a moral y creencias, era ateo y de hecho y de eso hacía ostentación, haciendo público alarde de sus convicciones materialistas. Sus conversaciones eran tan cínicas que helaban la sangre del infeliz creyente que tenía la desgracia de oírlas. La iglesia y el clero y todas las instituciones dignas de respeto eran objeto de las continuas burlas y sarcasmos del señor Ruiz Belvis. Y tan sin reserva hacía ostentación de sus opiniones antirreligiosas que en una reunión donde había señoras y señoritas, de esta estaba particularmente escandalizado que habían señoritas allí, habló de todos los misterios de la religión con tanta chacota y desprecio que, habiéndole advertido a algunas de las primeras, de las señoras, las niñas presentes cuyas creencias e inocencia ofendía, contestó Ruiz Belvi con una risotada burlona, diciendo que les hacía él un gran favor a las señoritas, abriéndoles los ojos para que no fueran víctimas de la superstición, que no había Dios, que la religión era un mito ideado por los hombres para mantener el género humano en la ignorancia y en el despotismo, que el hombre es un animal que no se diferencia de los brutos, sino por su mayor inteligencia, y que todo concluye con la desorganización de la materia. Tanto cinismo, tan imprudentemente manifestado, alarmó a aquellas madres de familia y elevaron una queja al señor obispo Fray Benigno Carrión, que a los pocos días de este incidente hizo su visita pastoral a la villa de Mayagüez. Él vivía en Mayagüez. El obispo llamó al señor Ruiz Belvi y le reprendió con firmeza e indignación, previniéndole que acudiría a la autoridad civil si seguía dando escándalo así en presencia de las familias honradas y cristianas, ¿verdad? Así que, como pueden ver, Ruiz Belvi era bastante radical, ¿verdad? En su, en sus ideas. Y, yo siempre ¿verdad? Me da un poco de risa cuando oigo a veces a alguna gente conservadora diciendo que Puerto Rico es un país cristiano y todo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Sin duda el cristianismo, ¿verdad? La religión ha sido parte importante de nuestra cultura, pero es curioso que los tres padres de la patria, que por lo general todo el mundo acepta,
que son Hostos, Betance y Ruiz Belve, los tres eran ateos, ninguno era creyente, ¿verdad? O sea, que si nosotros, como las patrias tienen que tener, como las patrias tienen que tener padres, ¿verdad? Nosotros tenemos los mejores padres que se podían pedir, ¿verdad? Bueno, entonces, lo dejo ahí, ¿verdad? Como dije, el mensaje básico que quiero traer, iba a traer una cita de Hostos que utilizo mucho, ¿verdad? Para hablar de las ideas radicales en su momento, pero vamos a dejarlo ahí. Pero las ideas fundamentales, ¿verdad? Que he querido traer es que la revolución de Lares fue una revolución burguesa. Eso no nos debe causar rechazo ni nada por el estilo, porque eso es lo que estaba a la orden del día en ese momento y que se nutrió de las ideas de las revoluciones democrático-burguesas como la Revolución Francesa, que no fue por tanto únicamente una lucha por la independencia, fue también una lucha por toda una serie de libertades políticas y por toda una serie de cambios sociales. Y que hoy en día, que seguimos luchando por la independencia, tiene que ser así también. Tenemos que combinar la lucha por la independencia con la lucha social, que en este caso no es contra la libreta ni la esclavitud, que ya no existen, es contra la esclavitud del salario, es contra el capitalismo, pero que no debemos olvidarnos que muchas de las libertades democráticas que se han conquistado allá para acá ahora están en peligro. Así que tenemos que pelearlas de nuevo, porque están bajo acecho esas libertades democráticas. Así que ahí lo dejo.